Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 23 del mes de octubre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Deuteronomio capítulo 26 versículo 1 en adelante. Primicias y diezmos. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y al extranjero que está en medio de ti. Y cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos tus mandamientos, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo Jehová, tu Dios, como Él ha dicho. Hermanos, acá vemos cómo Dios les pone las reglas, las normas, la ley de las primicias y los diezmos. Dice que el diezmo era cada 3 años, pero eso significa que cada año de cosecha había que apartar el diezmo para entregarlo a los 3 años. Al lugar en que Dios le determinara, ahí se iban a entregar de todo lo producido. Y en el tercer año, que era la fecha, el año en que se tenía que entregar el diezmo, había que darle también, dice, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al levita, y pues se tenían que contentar con todos y comer contentos de todo lo que Dios había producido o Dios les había dado en la tierra que les había entregado en posesión como herencia. Esto es directamente con el pueblo de Israel. Hay discusiones, hay juzgamientos, hay señalamientos por hablar de diezmo y primicias, ofrendas, todo lo que sea referente a dar algo
para Dios es motivo de cuestionamiento por la mala forma, el mal uso que muchos líderes le dan, pero es algo que tenemos que aprender. Al pueblo de Israel se lo dejó como ley para entregarlo. Anteriormente hemos leído que hay una porción donde dice que si está muy lejos el lugar donde había que presentar las ofrendas y todo eso a Dios, entonces se podía vender lo que se iba a entregar y ofrecer el dinero a los levitas, entregarlo. Entonces, no necesariamente como algunas personas ponen de que era exclusivamente por los frutos. Dios está pidiendo las primicias, es lo primero de lo primero que le produce la tierra. Ellos eran agricultores, por ende, iban a entregar lo que la tierra producía. Hoy en día sigue la discusión, sigue los juzgamientos y todo con respecto al diezmo. Es algo, tomémoslo así, depende del agradecimiento que nosotros tenemos para con Dios, que tan obedientes somos a su palabra, de entregarlo, de darlo. La iglesia no se mantiene sola, la iglesia está conformada por miembros. Hay gastos, hay cosas en las cuales se incurren dentro de la iglesia, hay proyectos, hay eventos, entonces todo eso debe ser utilizado para tal efecto, para ayudar al necesitado, para darle al huérfano, a la viuda. Para eso tiene que ser utilizado. El que quiera ofrendar es con amor para Dios, es en obediencia a su palabra, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho. Aquí les estaba en la oración que les manda Moisés a decir, les dice que es la tierra que Él les ha dado en posesión, que por esa razón ellos están dando como agradecimiento por haberlos sacado de la esclavitud y llevarlos a esa tierra que ahora era propiedad de ellos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ofrendemos, diezmemos, que lo haga el quien lo quiera hacer. Si el líder de determinada iglesia lo toma para sí, pues será Dios quien se encargue de juzgarlo. Nosotros tenemos un compromiso con Dios y serle obediente a su palabra, no a la palabra directamente del pastor ni un hombre. Ser obedientes a la palabra de Dios y ser agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho, por todas las situaciones, sanidad, milagros financieros, milagros de mucha índole ha hecho en nuestra vida. Nos ha rescatado, nos ha sacado de ese fango donde estábamos. Y por agradecimiento hay que darlo. El dinero se utiliza para efectos de sostenimiento de la iglesia. No solo es obligación del pastor dar mantenimiento a la iglesia, sino es parte de todos aquellos que se congregan dentro de una iglesia. No confundamos, en lugar de juzgar, seamos justos y agradezcámosle a Dios lo que ha hecho en nuestra vida. Dice la palabra que de Él es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Significa que estamos aquí de pasada, significa que podemos ser inquilinos, entonces debemos un arrendamiento a esta tierra que le pertenece a Dios. Así es que seamos agradecidos, ofrendemos, diezmemos a Dios, que es para la obra. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.